Alexandre es uno de los poetas más importantes e innovadores del siglo XX en lengua española. Un poeta al que hemos de volver siempre porque su obra aborda con enorme belleza y humana profundidad los grandes temas de la vida. El amor, la muerte, el tiempo, la naturaleza, el deseo, la soledad, la vejez. Todo queda magistralmente vivido en sus versos, respirado, sufrido, gozado, anhelado. Su poesía es una profunda verdad comunicada, una luz que nos enardece y eleva, no para separarnos del hombre, sino para encontrarnos con él. Son palabras de Alejandro Sanz, que es uno de los poetas que nos va a acompañar, quien va a abrir esta mesa poética. Alejandro Sanz nace en Madrid en el año 1967, es discípulo del poeta y crítico José Luis Cano y editor de una parte de su obra. Autor de numerosos trabajos de investigación y crítica literaria en diversas publicaciones, centrados fundamentalmente en la generación del 27 y en sus poetas. En el año 2014 publicó el libro Entre dos oscuridades, un relámpago, en recuerdo de Vicente Alexandre. Es presidente de la sección de literatura del Ateneo de Madrid y fundador del departamento de publicaciones de la docta casa que impulsó, con títulos como Galería de Retratos o Ateneístas Ilustres, la recuperación de la historia de una institución madrileña tan ligada a nuestros grandes escritores. Es presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre, que ya pidió hace tiempo lo de la placa del poema Ciudad del Paraíso, sí, que esperemos que en algún momento esta ciudad sea capaz de poner en algún noble sitio de sus calles. Muy bien. Pues de estar en esta ciudad a la que quiero mucho por no solo las connotaciones alexandrinas que tiene, sino porque es una ciudad mágica, una ciudad luminosa y enriquecedora, tan enriquecedora como lo fue para Vicente en su adolescencia. Vicente Alexandre para mí no solo es un poeta admirado, para mí empecé a leerlo a los 15 años, una revelación iluminadora, que se ha mantenido hasta ahora, hasta los 50, y que creo que se va a prolongar hasta el resto de mi vida. Cuando me preguntaban esta mañana un periodista, ¿se lee a Vicente Alexandre entre los jóvenes? Pues yo creo que no, pero no saben lo que se pierden, porque no es un poeta más, es uno de los más altos poetas en lengua española del siglo XX, no solo de la generación del 27. No es un poeta difícil, ni mucho menos. Tiene poemarios más herméticos, menos accesibles, pero hay poemarios de una fácil lectura, como Historia del Corazón o Poemas de la Consumación. Es un poeta, lo comentábamos antes también, que no hace falta entenderlo en el sentido racional. Como pueden comprender, con 15 años, leer Pasión de la Tierra, pues yo no entendía nada. No entendía nada, pero sentía fascinación, estaba profundamente emocionado. Y eso me ha acompañado hasta ahora, con lo cual no es tanto entender o racionalizar como emocionarse. Eso es importantísimo. Los congresos son muy importantes, teorizar sobre los poetas es muy importante, pero lo más importante de todo es emocionarse en la lectura de un poeta. Yo he hecho una selección, una selección de poemas, pocos, además los poemas de Vicente Alexandre son extensos, la mayoría, salvo los de ámbito y los de Poemas de la Consumación. Pero voy a iniciar esa lectura con uno de los inéditos que se incorpora a esta edición. Son inéditos de la época de Mundo a Solas, un poemario que fue escrito entre el año 34 y el año 36, no se publicó hasta el año 50, y probablemente Mundo a Solas es el libro más desolador y más pesimista de Vicente Alexandre. Por una sencilla razón, yo creo que hay incluso una explicación biográfica o histórica. Vicente estaba muy apegado a su familia, a su padre, a su hermana y a su madre. Y el 4 de octubre de 1934 fallece su madre, doña Elvira, que es la señora que tocaba el piano en Belintonia, en esa olvidada casa, que quiero hacer un inciso también aquí, que llevamos 22 años intentando que las administraciones públicas de Madrid la salven, la preserven, la conserven y se transforme en lo que siempre ha sido en la Casa de la Poesía y en un centro de documentación y estudio de la poesía española del siglo XX. Pero está difícil el tema, está difícil, y de aquí quiero hacer una crítica pública también.
y no quiero entrar en política, pero creo que hay que denunciar cosas que son absolutamente intolerables. La directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini, ha llegado a decir públicamente que Belintonia no tiene ningún valor, que es un conjunto de ladrillos y paredes. Claro, eso es verdaderamente denunciable y lo denunciaremos otros 22 años si hace falta. Vuelvo al tema de Alixandre. Voy a empezar esta pequeña lectura con un poema de esta época de Mundo a Solas. Vicente Alixandre, Mundo a Solas, barajó varios títulos. Uno de ellos era Destino del hombre y otro Violento destino. Estos poemas estaban en el archivo de José Luis Cano, archivo que una parte significativa heredé y que inician esa carpeta con el nombre de Violento destino. Vamos a ver, tenía aquí las referencias. Mentira del hombre. El hombre enciende su permitida lumbre, su verdad, su mentirosa gloria, enciende sus cristales de vano poderío y alumbra vaga imagen o fantasma sin luz. El hombre enciende a veces su corazón y duda. ¿Qué mirar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué luna estéril? ¿Hacia qué boca oscura, qué barranco, qué mares? Se ven los horizontes como brazos, como luna se ven ojos abiertos, se estrechan ramas, potestades, vagas aplicaciones de amor. ¿Dónde tú? ¿Dónde yo? ¿Dónde los otros? ¿Dónde nadie? Aquí sobre la tierra una carne respira, un alma sube, una sombra se alarga. Existe un hombre, un nombre. Ver esa vena, ese azul en los ojos, ese pecho que imita un papel en colores, esa mano que un hierro o guante disimula en la noche, es algo, tú, tu realidad que puede. Es un hueco o un cúmulo de vapor concedido. Aspiración a toda montaña, nacimiento de río, origen mudo de águilas, de pájaros sin plumes, nudo o yema de triste presagio transmutado. Metal, solitario metal bajo la luna. Agua. No, nada es verdad. Tu sombra escupe una escama dolorosa que la tierra pronuncia cuando cruje. Tu sombra peina la hierba, detiene los torrentes, hace alzarse verticales los soberanos ríos, se vuelve, se prolonga hasta el cielo y es una mancha roja sobre un azul hollado. Todo es mentira. La verdad no reside en la boca, entre unos dientes, un poderoso pensamiento de una tristeza elegida entre piedras, alzada como brutal raíz que crece hacia los aires, que enreda sus tentáculos entre nubes por sostener un tronco, un doloroso tronco que crece contra tierra, como boca mordiente que chirría de vidrios y suelta sangre sucia, coagulada crujiendo. Todo es mentira. La verdad rueda como un sol apagado, bestial tambor donde unas manos de niño quieren delicadamente imitar a tus brisas. Todo es mentira. Hombre que nunca existe, sombra que nunca existe, tierra o vago vestido que una mano abandona. No voy a hacer una lectura cronológica, voy a hacer una lectura ajustándome a los 15-20 minutos que me decías. Voy a ir a Historia del Corazón. Si alguien ha elegido el poema que voy a leer, lo cambio, porque como veréis tengo muchos papelitos, con lo cual no hay problema. Historia del Corazón es uno de los poemarios que más gustaba a Vicente Alixandre. El origen de Historia del Corazón está en una mujer que se llama Clara, que no sabemos el apellido. Digo no sabemos porque el biógrafo reciente de Vicente Alixandre, Emilio Calderón, y yo estuvimos indagando sobre la posible Clara. Clara aparece en muchas cartas, en cartas a José Luis Cano, en cartas a Perallín Ferrer, pero nunca se menciona el apellido. Pero existir existe. De hecho, José Luis Cano publicó en el año 86 en Alianza Editorial un hermoso epistolario que les recomiendo si no lo conocen, donde omitió 5 cartas que luego publicó el Centro Cultural Generación del 27. Y aquí, en estas cartas, no les voy a leer más que un fragmento, se habla del origen de Historia del Corazón, que fue una mujer. Vicente Alixandre vivía el amor de forma absolutamente visceral, entregada, desmedida, pasional.
quería consumirse en la pasión amorosa. Por eso probablemente no le duraba ningún amante, porque salían corriendo, evidentemente, de tanta pasión, de tanta verdad. Aquí habla un poco Vicente Aleixandre a José Luis Cano de la génesis del origen de Historia del Corazón. Y habla de un poema que voy a leerles también, que es Después del amor. Dice: lo que no sabes es que mi libro tiene ya título, que dice lo que el libro es o será. Se llama Historia del Corazón. Mi criatura, Clara, se ha entusiasmado con él, y a mí me trastorna ver su emoción y alegría. Lo grande es que el título se me ocurrió escribiéndole. Le estaba yo diciendo: este libro, que es en realidad es la historia de mi corazón. Y seguí: ¡qué revelación! Se me ocurre que ese es su título. Sí, ese es, sin duda, Historia del Corazón, porque es la historia de mi corazón. ¿Qué te parece? La carta sigue y habla de este poema que les voy a leer ahora. He escrito un poema. Será de mi libro Historia del Corazón. La carta está fechada el 18 de julio de 1945. Aliviado, impregnado de una dulce alegría de sentirme querido por mi criatura, la llamaba criatura y mi niña, entregada, la vi desnuda en mis brazos, después del amor, después de los besos, e hice el poema que llamo Después del amor, que es el reconocimiento del cuerpo adorado como vaso del amor, después de la fiebre descompuesta de la unión física. Imagínense a Clara. Esto ocurre en Belintonia también, porque Vicente no ensoñaba el amor, lo vivía, lo sufría, insisto, lo padecía. No son ensoñaciones, son experiencias vividas, sentidas, gozadas y sufridas. Tendido tú aquí, en la penumbra del cuarto, como el silencio que queda después del amor, yo asciendo levemente desde el fondo de mi reposo, hasta tus bordes, tenues, apagados, que dulces existen. Y con mi mano repaso las lindes delicadas de tu vivir retraído, y siento la musical, callada verdad de tu cuerpo, que hace un instante en desorden, como lumbre cantaba. El reposo consiente a la masa que perdió por el amor su forma continua, para despegar hacia arriba con la voraz irregularidad de la llama, convertirse otra vez en el cuerpo veraz que en sus límites se rehace. Tocando esos bordes, sedosos, indemnes, tibios, delicadamente desnudos, se sabe que la amada persiste en su vida. Momentánea destrucción el amor, combustión que amenaza al puro ser que amamos, al que nuestro fuego vulnera, solo cuando desprendidos de sus lumbres deshechas, la miramos, reconocemos perfecta, cuajada, reciente la vida, la silenciosa y cálida vida que desde su dulce exterioridad nos llamaba. He aquí el perfecto vaso del amor, que colmado, opulento de su sangre serena, dorado reluce. He aquí los senos, el vientre, su redondo muslo, su acabado pie, y arriba los hombros, el cuello de suave pluma reciente, la mejilla no quemada, no ardida, cándida en su rosa nacido, y la frente donde habita el pensamiento diario de nuestro amor, que allí lúcido vela. En medio, sellando el rostro nítido que la tarde amarilla caldea sin celo, está la boca fina, rasgada, pura en las luces. Oh temerosa llave del recinto del fuego, rozo tu delicada piel con estos dedos que temen y saben, mientras pongo mi boca sobre tu cabellera apagada. Voy a dar un salto bestial en la cosmovisión alexandrina y voy a ir a uno de los poemarios que más me fascina de él, que es Poemas de la Consumación. La decadencia añade verdad, pero no halaga. Ah, la vicisitud no se cancelará, pues es el tiempo. Mas sí su doloroso horror, su poso triste, más bien su torva imagen, su residuo imprimido, allí el horror sin máscara. Pues no es el viejo la máscara, sin otra desnudez impúdica, más allá de la piel se está asomando, sin dignidad. Desorden. No es un rostro el que vemos. Por eso, cuando el viejo exhibe su hilarante visión, se ve entre rejas, degradado, el recuerdo de algún vivir, y asoma la afilada nariz, comida o roída, el pelo quedo, estopa, la gota turbia que hace el ojo y el hueco osima,
donde estuvo la boca y falta. Allí una herida. Seca aún se abre y remeda algún son, un fuelle triste. Con los garfios cogidos a los hierros, mascúllanse sonidos rotos por unos dientes grandes, amarillos, que de otra especie son, si existen, ya no humanos. Allí, tras ese rostro, un grito queda, un alarido, suspenso, la gesticulación sin tiempo, y allí, entre hierros, vemos la mentira final, la ya no vida. No sé cómo vamos. Un par de ellos más. A veces perdemos la noción del tiempo, sobre todo cuando uno lee buena poesía. Bueno, hay poemas emblemáticos, iconográficos, que no voy a ir a ellos, porque todos seguro que ustedes los conocen, de La destrucción, el amor, de Sombra del paraíso. Voy a ir a los que no conocen, y los que no conocen con seguridad son los inéditos. Entonces voy a volver a otro de los inéditos que se incorpora a este libro, de esa etapa pesimista de Alexandre, El desfile. A ti hablo, muchacha sin destino. Eres tú quien al cabo penetra con esfuerzo en el día. Tú, bello rostro aurora que rasga la penumbra. Tú, que haces huir las silenciosas plumas que por noches y noches van cayendo en mi sueño. Tú, súbito estremecimiento de los aires saludables. Tú, horrísono clamor de las finales trompetas. Tú, amorosa palabra que unos labios musitan cuando la luz rosada nuestros párpados roza. Lejos, lejos las fieras enroquecidas que durante la noche clamaron, las que lamieron nuestros pies mientras sus ojos fulgían, mientras en sus ojos se encendía una durísima estrella, un placer que era azul en la noche de hierro. Lejos esa fuga de blancas gacelas, de corzas inauditas cuya madre no existe, esas pieles fugaces que parecen un pecho, una invisible forma de mujer que se esfuma. Ah, venid, venid todas las temblorosas estrellas, los fugaces temblores de una selva ya humana, ese viento que ensalza unos árboles vivos, esa pasión que agita ese bosque o un cuerpo. Oh sí, aquí, junto a un río que camina hacia el mar, junto al león horrendo, junto al tigre y la hiena, al lado de la hermosa pantera que acaricio, junto al ascua que brilla a mi beso nocturno, hay un cielo ya rojo que suena con estruendo. El mar es el furioso galope de los potros, de los vírgenes potros que hacia la estepa fluyen. Es el desfile mágico de las fieras hermosas, que mi brazo secundan cuando señala al día. No sé lo que es la tierra ni la vida enterrado. Ignoro lo que es la muerte cuando se besa el polvo. No quiero, no, saber lo que es respirar un olvido. Bajo la tierra oír un pujante desfile. Y ya acabo. Como el vilano. Hermoso es el reino del amor, pero triste es también. Porque el corazón del amante, triste es en las horas de la soledad. Cuando a su lado mira los ojos queridos, que inaccesibles se posan en las nubes ligeras. Nació el amante para la dicha, para la eterna propagación del amor, que de su corazón se expande para verterse sin término en el puro corazón de la amada entregada. Pero la realidad de la vida, la solicitación de las diarias horas, la misma nube lejana, los sueños, el corto vuelo inspirado del juvenil corazón que él ama, todo conspira contra la perduración sin descanso de la llama imposible. Aquí el amante contempla el rostro joven, el adorado perfil rubio, el gracioso cuerpo que reposado un instante en sus brazos descansa. Viene de lejos y pasa siempre. Y mientras ese cuerpo duerme o gime de amor en los brazos amados, el amante sabe que pasa, que el amor mismo pasa, y que este fuego generoso que en él no pasa, presencia puro el tránsito dulcísimo de lo que eternamente pasa. Por eso el amante sabe que su amada le ama una hora, mientras otra hora sus ojos leves discurren en la nube falaz que pasa y se aleja. Y sabe que todo el fuego que común se ha elevado
solo en él dura, porque ligera y transitoria es la muchacha que se entrega y se rehúsa, que gime y sonríe, y el amante la mira con el infinito amor de lo que se sabe instantáneo. Dulce es, acaso más dulce, más tristísimamente dulce, verla en los brazos, en su efímera entrega. Tuyo soy, dice el cuerpo armonioso, pero solo un instante. Mañana, ahora mismo, despierto de este beso y contemplo el país, este río, esa rama, aquel pájaro. Y el amante la mira, infinitamente pesaroso, glorioso y cargado, mientras ella ligera se exime, adorada y dorada, y leve discurre, y pasa, y se queda, y se alza, y vuelve, siempre leve, siempre aquí, siempre allí, siempre como el vilano. Hay humanos, muy pocos, que saben transformar el silencio en un pájaro. Tú eres uno de ellos. Son unos versos de Raquel Lanceros. Y tú, querida Raquel, sabes cuánto te quiero y te admiro. Ya tienes ese privilegio que solo unos pocos alcanzan. La profunda e intensa emoción creadora que apuesta por el compromiso humano llega de la mano de una de las poetas más relevantes en el actual panorama de la literatura, de la poesía española, como es Raquel Lanceros, que nace en Jerez de la Frontera. Es poeta, traductora y antóloga. Ha publicado en España los libros de poesía Leyendas del Promontorio, Diario de un Destello, Los ojos de la niebla, Croniria y Las pequeñas espinas son pequeñas. Asimismo ha publicado 8 libros de poesía en Francia, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Italia, México, Portugal y Puerto Rico, respectivamente. Su obra poética ha sido reunida íntegramente en el volumen Esta momentánea eternidad, poesía 2005-2016, a la que tuve la gran satisfacción de hacer una reseña que espero que quedara a la altura de tu poesía y que fue publicada en Los Diablos Azules. Ha traducido a Edgar Allan Poe o a Lewis Carroll, entre otros. Ha sido galardonada con el premio Unicaja de Poesía, una tesis de la Donais, el premio de poesía del Tren, el premio Antonio Machado de Baeza y el premio de poesía de Jaime. Es doctora en didáctica de la lengua y literatura, es máster en comunicación social y licenciada en filología inglesa. Junto a Ana Merino ha publicado Poesía soy yo, poeta en español del siglo XX, un estudio crítico y antológico de la poesía de las grandes poetas mujeres del siglo XX de España y de América Latina. Es todo un gozo poder escuchar, querida Raquel. De casi pre-Navidad en Málaga, tan luminosa, es la ciudad de la luz dorada y blanca, dicen los que la conocen bien, y en Navidad no desmerece, porque está llena de luz y color, de manera que su presencia aquí aún tiene más valor con todas las tentaciones que hay ahí fuera. Quisiera también agradecer especialmente a los organizadores del Congreso sobre la figura y la poesía de Vicente Aleixandre, que nos reúne aquí. Yo sé que han trabajado muy duro para que este encuentro se haya hecho realidad. Paco Morales, Pepe Sarria, la Fundación Unicaja, el CAL de las Letras y tantas personas que han arrimado el hombro para que la cultura no se pierda. 40 años después de la concesión del Nobel, un premio muy poco generoso con la poesía en español, muy poco generoso con el idioma español, de hecho con un idioma que hablamos 500 millones de personas. Y si no me equivoco, Vicente Aleixandre es el último poeta español que ha recibido el premio Nobel, de manera que justo homenaje merece un hombre que recibió esa distinción cuando no es sencillo que la Academia se fije en nuestra cultura. Yo quisiera comenzar, como nos han sugerido los organizadores, leyendo un breve poema del propio Vicente Aleixandre. Coincido con Alejandro en muchas cosas, también en nuestra pasión por ese libro último. Último me refiero de los últimos libros de Vicente Aleixandre, Poesía de la Consumación.
en el que encontramos poemas de vejez que a mí me sobrecogen, y quisiera compartirles uno en concreto, titulado Rostro tras el cristal, mirada del viejo. O tarde, o pronto, o nunca, pero ahí tras el cristal el rostro insiste. Junto a unas flores naturales la misma flor se muestra en forma de color, mejilla, rosa. Tras el cristal la rosa es siempre rosa, pero no huele. La juventud distante es ella misma, pero aquí no se oye. Solo la luz traspasa el cristal virgen. En ese libro lleno de verdad, Vicente Aleixandre reflexiona con especial maestría sobre la sensación agridulce que proporciona la edad, que es posiblemente la gran verdad de la poesía, el paso del tiempo. Y yo quisiera a continuación compartirles un poema en el que yo, humildemente y salvando las distancias, también reflexiono sobre la edad. De hecho, el título es una fecha, 2059. Lo escribí hace ya unos años y me parecía lo suficientemente distante, ahora ya no me lo parece tanto. Tiene una cita como encabezamiento de George Orwell, uno de los libros más famosos de la historia de la literatura, cuyo nombre también es una fecha, 1984, que está curiosamente en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos en 2017. Por algo será. Y en él George Orwell dice: nos encontraremos en un lugar en el que no hay oscuridad. He imaginado siempre el día de mi muerte, incluso en la niñez, cuando no existe. Soñaba un fin heroico de planetas en línea, cambiar por Rick mi puesto, quedarme en Casablanca, sumergirme en un lago junto a mi amante enfermo, caer como miliciana en una guerra cuyo idioma no hablo. Siempre quise una muerte a la altura de la vida. 2059. Las flores nacen con la mitad de pétalos y ejércitos de zombies ocupan las aceras. Los viejos somos muchos. Somos tantos que nuestro peso arquea la palabra futuro. Cuentan que olemos mal, que somos egoístas, que abrazamos con la presión exacta de un grillete. Estoy sola en el cuarto. Tengo ojos sepultados y movimientos lentos como una tarde fría de domingo. Dientes muy blancos adornan a esos hombres. No sonríen ni amenazan. Son estatuas. Aprisionan mis húmeros quebradizos de anciana. No va a doler. Tranquila. Igual que un animal acorralado. Muerdo el aire, me opongo, forcejeo, grito 1000 veces el nombre de mi madre. Mi resistencia choca contra un silencio higiénico. Hay excesiva luz y una jeringa llena. Tenéis suerte. Mi extenuación aúlla. Si estuviera mi madre, jamás permitiría que me hicierais esto. La poesía puede ser un modo de conjurar la realidad que no nos gusta o que nos aterra, y también puede ser un modo de celebrar la que nos hace sentir cómodos. Como muy bien ha dicho Alejandro, el modo de vivir la pasión, el amor de Vicente Aleixandre era a vida o muerte. Les comparto este poema que también habla de amor. Se titula, de hecho, A propósito de Eros. De todas las terrenas servidumbres que aprisionan mi afán en esta cárcel, me confieso deudora de la carne y de todos sus íntimos vaivenes que me hacen más feliz y menos libre. A veces, sin embargo, la esclavitud se muestra soberana y me siento señora del destino, porque sé amar,
porque probé la fruta y no maldije nunca su sabor agridulce, porque resisto en pie, con humilde firmeza, el rigor de este fuego que enloquece. En este fragor mudo en el que todos somos rufianes, vagabundos, desposeídos y presos, no existen vencedores ni vencidos, y mañana no rienda la ganancia de ayer. Que no entre en la batalla quien sucumba ante el rencor pequeño de las humillaciones. Son necesarias descomunales dosis de grandeza de espíritu y coraje en las lides calladas de la pasión humana. La recompensa, en cambio, es sustanciosa. Ser súbdito tan solo de la naturaleza, no temer a la muerte ni al olvido, no aceptarle a la vida una limosna, no conformarse con menos que todo. Hablar de Vicente Aleixandre es obviamente hablar de su tiempo. Todos somos hijos e hijas de nuestro tiempo, irremediablemente, como dijo Ortega, aquello tan hermoso de estamos ligados indeleblemente al carro de nuestra propia generación y desde nuestro tiempo hablamos. De manera que yo quisiera recordarles o compartir con ustedes una recreación del tiempo de Aleixandre, que fue felizmente largo, pero seguramente algo que lo marcó profundamente y que marcó desde luego a toda la generación. A la generación del 27 me refiero literaria, pero a la generación vital en la que él vino al mundo, que fueron esos españoles él tenía 38 años cuando comenzó la Guerra Civil, cuya juventud o primera madurez se vio absolutamente interrumpida, a los más jóvenes también, a todos aquellos que intentaron legarnos un futuro mejor y que del todo no fueron capaces, desde luego, de lograrlo. Este poema se titula Yago Bazal se deja ver 2 horas y homenajea muy profundamente a esa generación, o al menos lo intenta. La luna nueva late dentro del corazón de un hombre declarado clandestino. Es una noche oscura, como un crimen. Yago Bazal avanza monte abajo, entre sombras azules que susurran su historia. Porque los ideales se volvieron ceniza, hace tiempo que Yago no hace fuego. Así va dejando jirones de sus mejores sueños en las plateadas jaras a su paso. Lo recuerda muy bien. Un búho reconoce el rostro tenso, a veces decidido a rebelarse contra quienes lo excluyen de los seres humanos, aunque otras veces también muestra de pronto el cansancio plomizo y demacrado de una lucha sin plazo. Hay pocos camaradas y mucha escarcha rota. No es la palabra frío la que agrieta la cara ni amorata los dedos en las botas deshechas. Es el frío de verdad. Es el frío espeso de esta primera Navidad después de la derrota, pegándosele al cuerpo igual que una serpiente. En la guerra, Yago había odiado las palabras. Podía notar el pulso tibio como la tierra en las letras de sangre. Sin embargo, ahora sabe que no son las palabras quienes matan. Cada letra es un pez en el océano, un árbol florecido, pero hay labios que usan las palabras como se usa una ametralladora. A lo lejos 2 lobos aúllan su destino al cielo de diciembre. Ahora más que nunca, Yago siente como una gran victoria cada segundo que sigue respirando. Si cierra bien los ojos fatigados, Yago se puede ver trepando el muro de su propia huerta, acallando a sus perros, penetrando furtivo en su mísera casa de trigo húmedo y ajo. Aún puede oír el sollozo desvalido
de la mujer que ama, al verlo tan delgado y polvoriento. Todas las noches, Yago vuelve a huir monte arriba, con pocas provisiones y un beso triste quemándole los labios, con los ojos perdidos de los hombres cuyo futuro ha sido demolido. Todos nosotros somos, ahora y para siempre, las pisadas de Yago contra la piedra helada. Yo soy el pan callado de aquella Nochebuena. Tú eres la luna oscura que le ayuda a esconderse. Y hoy es 1939. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues dedicado a Pepe, que me acaba de hacer una sugerencia, voy a leer otro poema que también recrea la época en la que vivió Vicente Aleixandre y concretamente la figura de una mujer, una maestra además. Ser mujer no era fácil entonces, no sigue siendo fácil ahora. Ser maestra era muy difícil entonces, pero sobre sus hombros recayó durante muchos años oscuros la cultura y a ellos, a esos maestros nacionales, como los llamaban, muchos de ellos depurados, desaparecidos, olvidados, despojados, les debemos el legado de esa cultura que nos ha sido legada por ellos. Esta mujer es una mujer real que existió, cuya lápida existe de verdad. Y digo lápida porque he tomado el título, lo que pone en su lápida como título del poema. Ella se llamaba Heliófila en realidad, que es un nombre poco usual pero muy hermoso etimológicamente hablando, ¿no? La amiga del sol. Pero yo la rebauticé como Beatriz, permitiéndome la licencia poética porque mis mayores, porque esta mujer reposa en el pueblo de mis abuelos maternos, mis mayores me decían que ella leía a Dante en medio de ninguna parte y creo que la poesía la escribió ella leyendo la Divina Comedia. Beatriz Orieta, maestra nacional, 1919-1945. Los niños corren y saltan a la comba. Beatriz Orieta pasea junto a Dante sorteando los pupitres en medio del camino de la vida. Tiene litros de frío mojándole la espalda. Apenas pueden nada contra él los míseros tizones del brasero oxidado. Entran al aula los gritos infantiles. Huelen a tos y a hambre. Algunas veces, Beatriz Orieta casi no contiene las ganas de llorar y mira las caritas sucias, afanándose en recordar las tildes de las palabras llanas. Prosigue Dante todo el día musitando en el oído de Beatriz Orieta, amor que mueve el sol y las estrellas. Ella siente de veras que otro mundo la mira, al lado de este mundo gris y parco, contra el lejano sol del lejano crepúsculo. Dos amantes se miran a los ojos. Beatriz Orieta está apoyada en su hombro. Los álamos susurran las palabras de Dante. Los amantes son túneles de luz a través de la niebla. Los besos, amapolas de un cuadro de Van Gogh. Pasa el invierno lento como pasa un poema. Pasan el frío andrajoso, la fiebre y el esputo y toman posesión del blanco cuerpo, igual que esas hormigas invadiendo unas migas de pan abandonadas. 60 años después, entre las ruinas verdes leo un descanse en paz, envejecido, sobre la tumba de Beatriz Orieta. El silencio es de mármol. El silencio es la respuesta de todas las preguntas. Unos metros más lejos, hace solo 2 años, yace también el hombre que, apoyado en el hombro de Beatriz Orieta,
dibujó un corazón sobre un tiempo de hiel. ¿Qué más puedo decir? Que la vida separa a los amantes, ya lo dijo Prévert, pero a veces la muerte vuelve a acercar los labios de los que un día se amaron. Su labor intensa en otras áreas quizás ha dejado un poco ahí arrinconado al gran poeta que es Manuel Francisco Reina. Por eso hemos querido que en este congreso estuviera como poeta, porque su labor intensa, continuada, como escritor total, porque yo creo que toca todos los géneros, ha dejado un poco en un ámbito ensombrecido que queremos que tome preeminencia en este congreso. Su poesía deja una huella sensitiva, reflexiva y vinculada al lenguaje. Todo su trabajo tiene cuerpo y todo es una celebración de la carne, de la plenitud, de la maravilla. En su poesía, el amor se eleva a la categoría de conciencia del mundo. Dicen esto de él nada más y nada menos que Guadalupe Grande y Javier Lostalé. Manuel Francisco Reina nace en Jerez de la Frontera, aunque es hijo adoptivo malagueño, porque así queremos, no porque lo haya dicho el ayuntamiento, que debería decirlo. Es poeta, narrador y dramaturgo. Realiza estudios de filología hispánica en Cádiz, es colaborador de opinión y crítica en medios como Cultura de la Vanguardia, ABC, Cultural ABC o Babelia del diario El País, El Plural o el programa radiofónico de la SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Publica poemarios como Consumación del Estío, que es Premio Ciudad de Irún, La Liturgia del Caos, Premio El Javive, La Paternidad de Darth Vader o Flaquezas Mías, entre otros. Es autor de las novelas como La Coartada de Antinous y Los Amores Oscuros, Premio Internacional de Novela Histórica, Ciudad de Zaragoza, y aunque no Premio de la Crítica, sí merecido Premio de la Crítica de Andalucía, porque yo lo defendí intensamente. Lorca, Muerto de Amor, fue su adaptación para musical flamenco, representado incluso en el Carnegie Hall de Nueva York en noviembre de 2015, con una nueva versión teatral, Los Amores Oscuros, estrenada en el 34 Festival de Teatro de Málaga. En colaboración con Rosa Villacastín, publica en el 2014 La Princesa Paca. Su versión cinematográfica se estrenó en abril del 2017 en Radio Televisión Española. Y por encima de todos estos méritos, poeta. Con ustedes, Manuel Francisco Reina. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, por tus generosas y excesivas palabras. Yo siempre cito a Machado como un referente, pero en este poema flamenco que él decía, las cosas del amor le sientan bien su poquita de exageración. Así que te agradezco la exageración como gesto de amor. Agradecer todos los esfuerzos que se han hecho para hacer un congreso como este en Málaga. No me voy a extender porque mis compañeros de mesa ya lo han hecho magníficamente, sumarme. Agradecer a los que están al frente de esta locura, Manuel Gaete, Remedios, Pepe Sarria, Paco. Bueno, a mí me emociona mucho este congreso. Creo que este es un país bastante madrastra con gente fundamental y gente generosa y valiosa como es Vicente Aleixandre. No voy a insistir en lo que ya ha dicho Alejandro sobre el tema de la casa de Vicente, en el que hemos compartido además, incluso yo he participado en el tema desde los medios, desde ABC, luego en El País, y luego en El Plural. Bueno, seguiremos en esa trinchera, porque quien no quiera entender lo que significa la casa de Aleixandre, pues tiene un problema. Para mí Vicente Aleixandre es un autor referencial y que forma parte de mi biografía. No tuve la suerte, como Pepe Infante, de tenerlo por amigo y de visitarlo y de tener una relación tan intensa con él en vida. Pero al contrario de lo que decía Ortega y que ha citado, yo soy muy lector de Ortega y le hago mucho caso a algunas cosas como eso que tú has dicho, de que los autores estamos inevitablemente atados a la carreta de nuestra generación. Yo tuve más que ver con la generación del 50 o del 60, porque tuve la suerte de tratarlos, especialmente a Fernando Quiñones y a Pilar Paz Pasamar.
Y con Pilar Paz Pasamar, que es una de mis debilidades, como todos sabéis, tuve en mis manos las cartas y la correspondencia nutrida que ella tuvo con Vicente Aleixandre. Y curiosamente toda esta generación del 50 y del 60, acabamos de venir de un congreso sobre la palabra silenciada en Córdoba, precisamente sobre las mujeres de esta generación, yo creo que ellos heredaron este sentido, este compromiso de Vicente Aleixandre con las generaciones que venían, ese magisterio activo pero no invasivo, esa dádiva, ese interés, ese cuidado de lo que hacían, de cómo lo hacían los nuevos autores, tener siempre la casa abierta para los jóvenes autores. Y todos estos autores del 50 y del 60 cogieron el testigo de Vicente Aleixandre. Es una pena que en los tiempos que vivimos hay muchos autores de nuestra generación, puesto que estamos en la misma generación, que están más interesados en quién reparte las dádivas ahora que en la poesía. Es una lástima, ¿no? Pero es así. Y de Vicente Aleixandre se acordaban mucho, como de José Luis Cano, cuando repartía muchas dádivas, entre otras las de la Donais, que era muy importante. Desafortunadamente ahora no se acuerdan tanto de Vicente Aleixandre, pero aquí tenemos este congreso maravilloso que yo celebro. Ya les digo que yo no tengo la suerte de haber tratado a Vicente Aleixandre ni de tener esa relación que tuvo Pepe y que le envidio insanamente, pero sí tengo una relación personal con Vicente por la relación que tenían mis maestros con él, ¿no? Yo voy a leer, me he traído la última edición, el Lumen, de Alejandro Sanz, de las obras de Vicente Aleixandre. Una obra impresionante, porque además yo sé el tiempo que se ha tomado Alejandro, es muy particular, muy minucioso en contrastar los datos, en sistematizar ediciones que hasta el momento se habían hecho algunas con muy buena intención, pero muy descuidadas, muy poco contextualizadas, ¿no? Y a mí este poema me ha interesado mucho, se llama En la ausencia de la amada. Solitario está el ser que amó y vivió. Entro en el cuarto y la sombra de amor, en la hora crepuscular, con el dedo en el inexistente labio me pide vivir. Vive, espera, que largamente acaba la luz, que interminablemente sigue la vida, mientras los seres que rodean a un hombre, a su sombra en la tierra, murmuran las convenidas palabras, los acentos gastados, y suenan desde unas colgadas telas iguales que rodean, agitan, dicen, engañan. Alzar unos ojos en la soledad, en la falsa soledad, entre los fantasmas vestidos que con su nombre insisten, es mirar en el secreto rincón a la piadosa sombra adorada, resto de una luz que existió, y ver allí la turbia mancha clara, el ademán de hermosura, el entresoñado labio, el índice que sobre su carmín dice: silencio, silencio, espera, existo, vuelvo. Vosotros, sombras impuras, flotantes, falsas, gruesas, pobres, que imitáis a los seres y que rodeáis a quienes sueñan y olvidan, borrándoos vais con el último rayo de sol y en él escapáis con una muda algarabía de ademanes extintos. Solo estoy, solo contigo, amor, alma, sed, soledad pura. Solo avanza, osténtate, despliega tu dulce gracia, tu dolorosa gracia ausente, y reina para mi sufrimiento. Desnuda y dulce te yergues. La noche empieza. En la sombra absoluta solo el beso de dos bocas entrelazadas existirá hasta las luces. Y de un libro muy icónico de Vicente Aleixandre, pero que a mí siempre me interesó y me sigue interesando, ¿no? Me parece que tiene una potencia estética, metafórica, una capacidad de recreación y de sugestión del lenguaje y sobre todo una emoción, que era de lo que hablábamos antes. Yo siempre recuerdo esa frase de Federico García Lorca: la poesía no necesita estudiosos, que sí la necesita, necesita amantes. Que era una manera de decir lo que estamos diciendo. Sí, es muy importante el estudio académico de la obra, pero
tan importante como eso o más es que la poesía seduzca, enamore, enganche a los lectores, ¿no? Pues a mí hay un libro que es La destrucción o el amor, que me sigue pareciendo, en fin, una barbaridad, si se me permite el ser coloquial en esto. Y voy a leer de él un poema que se llama Soy el destino. Sí, te he querido como nunca. ¿Por qué besar tus labios si se sabe que la muerte está próxima? Si se sabe que amar es solo olvidar la vida, cerrar los ojos a lo oscuro presente para abrirlos a los radiantes límites de un cuerpo. Yo no quiero leer en los libros una verdad que poco a poco sube como un agua. Renuncio a ese espejo en donde quiera las montañas ofrecen pelada roca donde se refleja mi mente cruzada por unos pájaros cuyo sentido ignoro. No quiero asomarme a los ríos donde los peces colorados con el rubor de vivir embisten a las orillas límites de su anhelo. Ríos de los que unas voces inefables se alzan, signos que no comprendo, echado entre los juncos. No quiero, no. Renuncio a tragar ese polvo, esa tierra dolorosa, esa arena mordida, esa seguridad de vivir con que la carne comulga cuando comprende que el mundo y este cuerpo ruedan como ese signo que el celeste ojo no entiende. No quiero, no. Clamar, alzar la lengua, proyectarla como esa piedra que se estrella en la altura, que quiebra los cristales de esos inmensos cielos tras los que nadie escucha el rumor de la vida. Quiero vivir, vivir como la hierba dura, como el cierzo o la nieve, como el carbón vigilante, como el futuro de un niño que todavía no nace, como el contacto de los amantes cuando la luna lo ignora. Soy la música que bajo tantos cabellos hace el mundo en su vuelo misterioso, pájaro de inocencia que con sangre en las alas va a morir en un pecho oprimido. Soy el destino que convoca a todos los que aman, mar único al que vendrán todos los radios amantes que buscan a su centro rizados por el círculo que gira como la rosa rumorosa y total. Soy el caballo que enciende su crin contra el pelado viento. Soy el león torturado por su propia melena, la gacela que teme al río indiferente, el avasallador tigre que despuebla la selva, el diminuto escarabajo que también brilla en el día. Nadie puede ignorar la presencia del que vive, del que en pie en medio de las flechas gritadas muestra su pecho transparente que no impide mirar, que nunca será cristal a pesar de su claridad, porque si acercáis vuestras manos podréis sentir la sangre. Voy a hacer algo que no he hecho jamás, pero que me apetecía hacer aquí en Málaga y en este congreso de Alexandre, que es leer unos poemas de un libro en marcha, de un libro escribiéndose. Yo nunca leo poemas de un libro que esté en marcha porque soy muy puñetero, cambio mucho, reescribo mucho, dejo reposar la poesía casi más que la prosa o que el ensayo, a veces muchos años. Pero este es un libro curiosamente muy malagueño en algunos aspectos y muy alexandrino también. De hecho, la cita que abre el libro es una cita de Alexandre y no estaba premeditado. Este libro se empezó a escribir este verano, en agosto, y lleva una cita de Alexandre que abre el libro que dice así: si a tu lado deslizo mi sombra oscura, larga que te desea, si sobre las hojas en que reposas yo me arrastro crujiendo levemente tentador y te espío. No voy a hacer como el amigo Alejandro Sanz, que se ha escabullido de la obligación y no ha leído nada suyo, escudado en la devoción cierta a Alexandre, y voy a cumplir con lo pactado. Al final de este libro me pedía poemas en prosa y como me dijo en su momento Fernando Quiñones,
hay que obedecerse. Entonces me he obedecido y son poemas en prosa. Este poema se llama Mapa de situación y también es un poema en prosa pero muy alexandrino. Elegiste la ciudad del paraíso como principio y final de nuestra historia. Igual que comenzó acaba ahora este suave fluir por esas calles que un día caminamos abrazados en busca de un lugar de alba entrega con un borracho perfume de varas de nardo. Ahora la ciudad también es otra, o tal vez no, tan solo contemplada con otros ojos, con otra mirada menos tuya, más enmimismada y aterida. Regreso a ella y en los árboles siguen floreciendo estrellas rosas y blancas y amarillas, consteladas como una conjunción de amor casi idéntica a esta, salvo que ahora soy consciente de que las estrellas son flores que se deshojan con el viento y caen a nuestros pies, no como ofrendas de alegría, sino como esvoto fúnebre. Cree el hermoso que es hermoso el mundo, decía el adagio anónimo de los poetas andalusíes que tantas veces compartimos, pero vino la cruz y las hogueras, el poder disfrazado de verdad y compromisos, el embozado deseo de pertenencia al número, a la gleba de los bien pensantes que participan en el oficio de condenar a los otros y buscan en secreto lo que luego castigan y condenan. Larga vida tengas, Caín amado. Llévate muy lejos el recuerdo de la inocencia sin dudas de mi sien golpeada, la aterida sorpresa de tu crimen en mis pupilas, que el este del Edén te sea beneficioso y galopes sobre el animal furioso de tu quimera. Yo voy a quedarme un rato más entre cenizas, entre las ruinas de este jardín ardido en un instante de egoísmo soterrado. Voy a enumerar los nombres secretos del dolor que desataste, la devastación que la mentira ha desencadenado como una maldición de hecatombe a la que he sido invitado sin pedirlo. Me acurruco en el hueco del árbol de la ciencia, cuna y mortaja donde dibujo con mi sangre un pobre mapa sin sentido, un esbozo que confunde el lugar donde se fue feliz y me creí a salvo de tentaciones del mundo, de injerencias del mal, aunque nos asediase, con sinuosas promesas, durmiendo en ti cada noche sobre mi propio pecho. La palabra de entonces no es más que una migaja de nada, un tiznado montón de partículas frías y grises que sobrevuelan mis ojos y mi cabeza como una corona de vacío dispersada en el viento. El siguiente poema de la primera parte del libro, el libro está dividido en 3 partes, para eso soy muy aristotélico, es para lo poco, para lo que soy aristotélico, es decir, racional. Para la cosa académica y la sistematización de los libros sí soy muy aristotélico y me gusta dividir en 3 partes los libros. Este es el poema que abre la primera parte de este libro y se llama Génesis. Pongamos que al principio del mundo, al principio al menos del mundo nuestro, hubiéramos sido Adán y Eva. Un paradigma inédito en el jardín de amor de siempre, sin herir suspicacias de género ni mitos rancios. Pongamos, como digo, que vivimos la Arcadia dorada de la dicha amante, que no fue mi costilla tu matriz primera, aunque sí mi palabra y mi ser vedado en tus oídos y a cada día el material de construcción de tu realidad buscada, de ese jardín floreciente en cada compromiso, en cada verso aprendido o entregado, en cada risa brotadora que hacía construir un espacio, un lugar ameno desde el que nos contemplaban reptantes los ofidios, rencorosos siempre con lo que se alza en vuelo, con lo que se yergue y germina. Pongamos que estábamos hechos el uno para el otro, como todos creyeron, incluso yo, que me había descreído de todo hasta conocerte. Pongamos que todo lo creado, lo nombrado, lo dicho y escrito, no fuese en vano. ¿Por qué
Me siento, en efecto, un Adán estúpido, un Adán de Adanes, un imbécil por antonomasia que no supo ver cómo en realidad eras. Un necio y desnudo cordero para el sacrificio. ¿Para qué la palabra dada si no se sentía? ¿Para qué tanta prisa en acortar las distancias y cercarlas en 2 anillos? ¿Para qué tanto esfuerzo en dibujar un mundo y alrededor de él estrellas, constelaciones y galaxias? ¿Para qué tanta maravilla puesta en peligro desde el inicio, decididamente marcada para no durar? Y de la parte final del libro, y con eso termino, creo que me estoy ajustando al tiempo más o menos, ¿no? Un poema que se llama Casa desmontada. ¿Quién ha vivido la circunstancia casi de maldición bíblica de una mudanza impuesta sabe de lo que estoy hablando? Pero si a eso se le añade el desamor, pues en fin. Casa desmontada. Dejo tu casa vacía. Me voy y me llevo el desorden. Me llevo tus tomas de tierra y tus alas de antaño, como si con las macetas que ensuciaban el aséptico concepto minimalista de tus balcones me llevase la realidad, pero también el perfume de las flores y sus evocaciones de recuerdo, su color de memoria, de infancias, de futuro compartido, de risa. Me llevo los libros y sus citas, el saber vivido que puse en tus manos y en tu alma para que crecieses a la misma altura que los sabios de antaño. Los discos y las canciones compartidas como guiños de humor y de deseo, al final de advertencias y de reproches. Va a sobrarte espacio en blanco, lugares comunes, pequeños objetos donde hemos sembrado proyectos, compromisos rotos como una copa bellísima y delicada que se quebró por un capricho. No perpetro venganza al contemplar las paredes. Me lastima su desnuda frialdad, desposeída de noches y días juntos. Gestos casi litúrgicos por la repetición sagrada del amor cotidiano. De pronto el viento cambia y arrastra una nebulosa de mentiras como un tornado que retuerce todo y hace imposible seguir con la vida que tejimos. Todo queda expuesto como una foto en movimiento de después de una catástrofe. No sé cómo vas a reescribir tus horas, cómo rellenarás los huecos de vacío que el dolor deja. ¿Recuerdan los lugares a los que les habitaron? Espero que no, porque mi corazón desearía ser ahora como esa casa vacía, apenas en la intemperie de lo justo, y no recordar cada detalle, cada minuto, cada caricia, cada palabra de amor abandonada y puesta en saldo como una subasta de desnudeces íntimas sobre la que ahora curiosean ojos desapasionadamente ajenos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Alejandro, querida Raquel, querido Manuel. Decía Hölderlin, al cual leyó y del cual bebió bastante Vicente Aleixandre, que lo permanente lo instauran los poetas. Vicente Aleixandre estableció aquí el paraíso, la ciudad del paraíso. Nuestros poetas, los que nos van a seguir acompañando estos días, no solamente van a establecer una ciudad, sino ya han establecido una república y un imperio del paraíso. Por lo cual, muchas gracias por esa construcción que estáis haciendo y que nos hacéis vivir. Continuaremos mañana en la Facultad de Ciencias de la Educación con Alejandro Duque y por la tarde en el Museo Picasso, al cual están cordialmente invitados. Muchas gracias. Buenas noches.